Bueno, pues vamos a empezar entonces. ¿En qué nos habíamos quedado en los ejercicios? Eran los número 27, ¿no? Sí, para formalizar y hacer método de asignaciones, ¿no? Número 26. Ah, caray. Ah, ya, claro. Son 5 argumentos y que hay que formalizar y 3 que hay que interpretar. Ok. Bueno, ¿quién quiere comentar sobre alguno? ¿O tiene dudas en particular sobre uno? Por favor. Yo, Sí. es que, bueno, en realidad yo ya dudé de todo, ¿Por porque qué? Ujú. los que me parecían más razonables, o sea, al leerlos, me Ujú. resultaban inválidos al demostrar la validez mediante el método de asignación y Ujú. al hacer mis interpretaciones, igual, los que me parecían razonables salieron inválidos y los que para mí no tenían mucho sentido salieron tautología, entonces estoy muy confundida. Ok. A ver, ¿cuál es un ejemplo de eso? Pues desde el segundo yo ya tenía dudas, ya lo hice todo con lápiz. Ok, ok. A ver, bueno, si quieres, vamos a formalizar ese. Déjame poner el pizarrón. Bueno, voy a leerlo todo y mejor vemos premisas y conclusión. Pues voy a leerlo todo, vemos premisas, conclusión y ya formalizamos, ¿no? Entonces dice, no soy libre. Esto se sigue si partimos de que vivimos en un sistema político corrupto. Además, si vivimos en un sistema político corrupto, entonces nuestra capacidad de decisión está muy limitada. Si nuestra capacidad de decisión está muy limitada, entonces mi capacidad de decisión está muy limitada. Y si eso sucede, entonces no soy libre. Ah, ok, ¿cuál es la conclusión ahí? Mi Que no soy capacidad de libre, decisión es muy limitada. ¿No? ¿Quién tiene otra propuesta? que no soy libre, no, tampoco. Claro, sí, no soy libre y estoy buscando el lapicito, pero bueno, ahorita lo... Ah, claro, no soy libre porque... ¿Cómo lo sabes? De Ay, esto pero se no sigue soy algo así decía, ¿no? Sí, pero tú habías dicho la otra. Entonces no entiendo. Pero Es exacto, que se me olvidó, perdón. Ah, bueno, pues bueno. Pero sí, esto se sigue, ese es el marcador de conclusión. Entonces, que se refiere a qué es lo que se sigue, pues que no soy libre, ¿no? Entonces, la conclusión es no soy libre. Déjame ponerla en el pizarrón, ¿no? Entonces, por acá vamos a tener una conclusión de que no soy... Ay, no soy libre, ¿no? Ok, y entonces significa que lo demás deben ser premisas, ¿no? ¿Cuál es lo demás? Pues cosas como esto se sigue, no, perdón, ese es el indicador. Si partimos de, fíjense, esto se sigue si partimos de que esto se sigue es un indicador de conclusión y se sigue, perdón, y se refiere con el esto a lo anterior, ¿no? Que es no soy libre. Y luego dice, si partimos de que, y ese es un indicador de premisas, ¿no? Entonces, vivimos en un sistema político corrupto. Entonces, esa es una primera premisa, ¿no? Ah, Entonces, primera premisa, vivimos. Fíjense, incluso va a ser más fácil, porque no sé qué está pasando aquí con el cosito este. Va a ser más fácil si lo escribo. Ok, entonces, vivimos. Primera premisa. Vivimos en un sistema político corrupto. ¿Ok? Bueno, dice vivíos. Vivimos en un sistema político corrupto. Y debe haber una segunda premisa, que es, que dice, además, si vivimos en un sistema político corrupto, entonces nuestra capacidad, ¿qué? Nuestra capacidad de decisión está muy limitada, ¿no? Entonces, si vivimos en un sistema político corrupto,
Nuestra capacidad de decisión está muy limitada. ¿Ok? Entonces, ya tenemos dos premisas. ¿Hay otra? Si nuestra capacidad de decisión está muy limitada, entonces mi capacidad de decisión está muy limitada, ¿no? Profe, Ajá. si yo en la primera premisa puse vivimos en un sistema político corrupto, entonces no soy libre, ¿está mal? ¿Y por qué lo pusiste? Porque pues así empieza la oración de no soy libre. Esto se sigue de que vivimos en un sistema político corrupto. Entonces lo que yo hice fue como voltear de, pues si vivimos en un sistema político corrupto, entonces no soy libre. Pero no habíamos quedado que el esto se sigue es un indicador de conclusión. Sí. Entonces está Sí, mal. sí, pues eso, pues es un indicador de conclusión, entonces, pues no es parte, o sea, es decir, te está diciendo esto, lo que acabo de decir, que no soy libre, se sigue, bueno, pues ahí dice, ¿no? Se sigue de, a partir de lo que viene, ¿no? Sí, entonces no es parte de la conclusión. No sé, es decir, me refiero a que, pues, lo único que falla es considerar los marcadores de conclusión y de premisa. Es decir, sí, como que ahí no hay de otra. Sí. No sé, ¿tienes dudas con eso? ¿Qué será bueno? Es que estoy pensando como, ¿qué sería bueno para practicar eso? Digo, ya lo practicamos y digo, claro, cada argumento que formalizamos y que interpretamos, pues en cierto sentido también es práctica para eso, ¿no? Pero no sé si poner más ejercicios. A ver, ¿alguien estaba preguntando algo? Ajá. Yo, profe, es que como que los argumentos tienen un, como que un lenguaje oculto o algo así. Están un poco difíciles de interpretar, de formalizar los argumentos. Más sobre todo en Ok. la 4 y en la 5. Ah, pero como un lenguaje, no entendí. Pues, por ejemplo, en la 2, aquí nosotros tomamos como conclusión no soy libre, pero nosotros lo Ajá, estamos tomando así, pero uno de las frases que nosotros notamos que es marcador de conclusión es se ajá, sigue qué. exacto. Entonces, aquí tenemos como que por cuál nos vamos, o sea, esto podría ser válido si tomamos como conclusión de no soy libre, pero cambiaría el resultado si tomo como conclusión el de vivimos en un sistema político corrupto. Es verdad, pero ¿por qué tomarías como conclusión vivimos en un sistema político corrupto? Porque dice que esto se sigue y pues ese es un marcador Pero de a qué conclusión, ¿no? exacto, pero ¿a qué se refiere el esto se sigue? O sea, ¿a qué oración? Ah, no soy libre. Ahí está. Ah, ¿No? carajo, sí es cierto. Gracias. Ok. Además también me parece que cuando hay el cambio de se sigue que y se sigue de, Ajá. creo que es donde da una pauta para decir si lo que sigue es la conclusión o lo anterior es apoyado por lo que sigue, que sería entonces una premisa. Ujú. Bueno, al menos yo lo entendía, sí fue, yo también tuve la confusión, sí, a ver, esto que sigue entonces es la conclusión, pero entonces hice como que este ejercicio mental de ¿se sigue de o se sigue qué? Ujú. Entonces dije, creo que la conclusión está anterior. Sobre todo porque cuando la primera frase sola, como ahí, no soy libre, Ujú. y no hay nada previo, yo como que asumo antes de leerlo que es una conclusión. Entonces ya cuando ya lo terminas de leer dices, sí, parece ser que sí. No siempre aplica, pero, Ajá. pero a veces funciona como una hipótesis previa, ¿no? Que después puedes validar. Ya. Sí, puede ser, digo, si no dice nada, igual puede ser una premisa, puede ser
la conclusión. Sí, pero ciertamente ahí lo definitorio es esto se sigue, ¿no? Porque con esto, pues se refiere a lo inmediatamente anterior, ¿no? Sí, ese es como el punto fundamental. Y sí, eso. Bueno, pues ya está. Entonces, esas son las premisas y la conclusión. Entonces, tenemos 3 premisas, una conclusión y solo falta formalizarlas, ¿no? Entonces, ¿cómo las formalizamos? Pues vamos a asignarle variables proposicionales a las premisas, perdón, a las proposiciones atómicas. Por ejemplo, vamos a poner P para vivimos en un sistema no, vamos a usar las obvias, ¿no? Como un poco de mnemotecnia. V para vivimos en un sistema político corrupto. En 2 tenemos, si vivimos en un sistema político corrupto, que claramente ya tenemos esa, nuestra capacidad de decisión está muy limitada. Vamos a poner N para nuestra capacidad de Profe, ¿por qué no decisión. pone las letras al lado de lo que había escrito arriba para no tener que Para no reescribir? confundir toda la proposición con las que estoy sacando. Y bueno, el 3, tenemos, si nuestra capacidad de decisión está muy limitada, entonces mi capacidad de decisión, ¿no? Entonces, si se fijan, son 2 distintas, porque uno dice nuestra capacidad de decisión está muy limitada. Entonces, una dice nuestra y otra dice mi, ¿no? Ay, no sé por qué de repente deja como de funcionar bien esta cosa de la tableta. Está muy limitada. No sé, de repente está muy limitada. Y finalmente, no soy libre. Pues eso sería, bueno, claramente ahí tiene una conectiva, ¿no? El no. Entonces, vamos a usar ese para soy libre. Libre soy. Sí, entonces, les decía, sí hay una diferencia clara entre nuestra capacidad de decisión está muy limitada y mi capacidad de decisión está muy limitada. La primera habla de la capacidad, pues, de un grupo, nuestra capacidad, y la segunda habla de mi capacidad como persona, ¿no? Como individuo. Entonces, sí son proposiciones distintas. Quizá una implica la otra, pero aquí no nos lo dice, ¿no? Ok, a ver, veo que hay comentarios en el chat. Vivimos en una sociedad. Muy bien. Bueno, pues vamos a formalizarlo, ¿no? Ya tenemos las atómicas, solo falta poner las conectivas. Entonces, a ver, la primera premisa es simplemente una atómica, vivimos, ¿no? En un sistema político corrupto. Bueno. 2, si eso sucede, si vivimos en un sistema político corrupto, entonces sucede que nuestra capacidad de decisión está muy limitada. Y 3, si sucede que nuestra capacidad de decisión está muy limitada, entonces mi capacidad de decisión está muy limitada. Por lo tanto, negación de soy libre. ¿Sí están de acuerdo? ¿Hay problemas con eso? La estructura es bastante sencilla, pero no sé qué opinan. No, todo bien. Ok. Vamos a poner los valores. Entonces, como siempre, es verdad en las premisas. Verdad en las premisas. Y digo que ahora no sé qué está pasando con... Sospecho que es un problema de la computadora con Zoom y así, pero la verdad es que como que de repente no se puede escribir bien y eso me frustra bastante. Ok. Ya está. Ok. Entonces, sí, como siempre es verdad en las premisas y falsedad a la conclusión. Y con esos supuestos vamos a asignarlos a la conectiva principal de cada proposición. Y en todo caso, si no tuviera, pues a la atómica que está ahí, ¿no? Entonces, por ejemplo, en 1 no hay conectivas. ¿Dónde estás, lapicín? Miren, ya lo... ya, perdón. Es que de verdad está muy transparente el lapicín, no lo veo.
Entonces, en la 1 no tenemos conectivas, entonces se la asignamos a la proposición atómica, ¿no? Y eso nos ayuda porque ya tenemos el valor de una atómica, que recuerden es lo que queremos para poder usarlo en todos los lugares donde aparezca. Ay, perdón, pero es que, ¿por qué las cosas no funcionan bien? ¿Por qué Microsoft nos odia? O antes Apple. A ver. Yo tengo que tener una computadora que cueste 200,000 pesos para que todo fluya. Ya, perdón. Ven mi frustración en vivo. Bueno, ya está. Entonces ya tenemos el valor de B y lo podemos copiar, o más bien debemos copiarlo en todos los lugares donde aparezca. Ya está. ¿Vale? Bueno, entonces vamos a copiar, más bien, sí, vamos a copiar el valor de cada, perdón, de cada línea en su conectiva principal, verdadero, verdadero, falso, aquí, ¿no? En la conclusión. Bueno, y ya que tenemos que S es falsa, eso nos da, obviamente, que S debe ser verdadera. Oigan, este argumento es válido. ¿Me faltó algo? Creemos que no es una Sí, premisa. Sí, me faltó una premisa, totalmente. Ya veo por qué es inválido. Creo que era lo que comentaban en los comentarios, pero pensé que se referían a una que ya había puesto, perdón. Sí, faltó una premisa. Faltó la premisa de, si eso sucede, entonces no soy libre. Claro, perdón. Y todo porque como que la computadora está muy lenta, no sé por qué. Les digo que, ay Dios. No se pueden, por eso no podemos tener cosas bonitas. 4. Si eso sucede, entonces no soy libre. Se refiere a, ¿cuál es el, si eso sucede? Se refiere a mi capacidad de decisión está muy limitada, ¿no? Sí, mi capacidad. sí, mi capacidad. Sí, mi capacidad de decisión está muy limitada. Entonces, no soy libre. Ok, ¿dónde voy a poner esto? Porque va a cubrir lo demás. Les digo que... Bueno, a ver, y voy a escribir lo que me falta. Ok, entonces 4. 4 sería, si mi capacidad de decisión está muy limitada, entonces dijimos que eso era M, entonces no soy libre. ¿Vale? Y ya le ponemos, bueno, y la conclusión, que es que no soy libre, ¿no? Bueno, y entonces ahora sí, los valores de verdad. Entonces, las premisas siempre verdaderas, la conclusión falsa. Falsa la negación, por lo tanto, verdadera S, ¿no? Verdadero el condicional. Bueno, entonces ya tenemos esos valores y vamos a trabajar con esos. Muy bien, entonces ya tenemos que, en la segunda premisa, si se fijan, tenemos que es un condicional verdadero con un antecedente verdadero. Entonces, ¿qué tiene que pasar para que el condicional sea verdadero si ya tiene un antecedente verdadero? Tiene que ser verdadero. El consecuente, ¿no? Entonces, exacto, el consecuente tiene que ser verdad también. Entonces ya sabemos que n es verdad, ¿no? Y en la 3 pasa lo mismo. Si tenemos un condicional verdadero con un antecedente verdadero y nos fijamos en la tabla de verdad del condicional, la única forma en que eso pueda pasar es que m sea verdadero. Recuerden, siempre tenemos que, usando el método de asignaciones, hacer eso, ¿no? Pensar cuál es la única forma en que esto puede ser consistente con las tablas de verdad y con los valores que ya tengo, ¿no? Entonces aquí tiene que ser m verdadero y por lo tanto abajo también m debe ser verdadero, ¿no? Ok, y pasa lo mismo, tenemos condicional verdadero, antecedente verdadero, pues el consecuente debe ser verdadero y por lo tanto S debe ser falsa, ¿no? Porque la negación es verdadera. Pero, si se fijan, aquí le tendríamos que poner falsa a S, pero eso haría que la negación fuera, o sea, consistente con lo que acabamos de hacer acá arriba, F a S, pero eso haría que la negación fuera verdadera, ¿no? De otra forma, si ya teníamos que la conclusión es falsa, porque siempre eso va a pasar, esa es la suposición básica en este método, pues significa que la negación es falsa, ¿no? Por lo tanto, S debe ser verdadera y aquí está también la contradicción. Cualquiera de las dos formas de ver la contradicción es buena, ¿no? Ya sea
porque le tenemos que asignar 2 valores distintos a S o 2 valores distintos a la negación, ¿no? Pero ahí está la contradicción, lo que muestra que, como tenemos una contradicción con la suposición de que el argumento es inválido, pues esto muestra que el argumento es válido, por fin. Este argumento es válido, ¿vale? No sé si tengan dudas con algo del procedimiento. Voy a ver el chat. Falta una premisa. Qué bueno que lo mencionaron. La verdad es que sí, me iba a dar cuenta, pero sí, debí haberlo visto desde antes. ¿Podemos revisar el 5? Vale. Entonces, ¿qué dice? El 5 dice, si el determinismo es compatible con la libertad, perdón, con que haya libertad, y si el indeterminismo también es compatible con la libertad, entonces hay libertad. Si hay libertad, entonces mi vida tiene sentido. Por lo tanto, si o el determinismo o el indeterminismo son verdaderos, mi vida tiene sentido. Ahí hay un obvio marcador de conclusión, ¿no? ¿Cuál será? ¿Cuál se les ocurre? El por lo tanto, ¿no? Exacto. A ver, nada más déjenme compartirles el libro para que estemos en la misma página, literalmente. Pero fíjense, bueno, sí, el por lo tanto, ¿no? Nada más, igual solo vamos a revisar el 5 y pasamos a lo siguiente, pero para los demás argumentos, déjame ver si puedo poner el lapicito y me parece que el dios de la tecnología me odia, hay que tener la esperanza de que funcione. Entonces, el 2 es el que ya vimos. El 1 dice, si el determinismo es verdadero, entonces no soy libre. Si el indeterminismo es verdadero, tampoco soy libre. O el determinismo es verdadero o el indeterminismo es verdadero. Por lo tanto, no soy libre. Bueno, ahí es claro el indicador de conclusión, ¿no? Por lo tanto. El 2 ya lo vimos. El 3, pues es que quiero ver cuál podría no ser claro, ¿no? Partiendo de que no soy libre, se puede concluir que no puedo transformar la realidad. Pues además, si no soy libre, no puedo actuar, y si no puedo actuar, no puedo transformar la realidad. A ver, ahí, ¿cuál es la conclusión? ¿Cuáles son las premisas? ¿Y cómo lo sabemos? ¿Quién quiere contribuir? Yo puse de conclusión ahí, se puede concluir que no puedo transformar la realidad. Sí, bueno, sin el se puede concluir, pero porque el se puede concluir es indicador, ¿no? Sí, bueno. Sí, pero sí, es verdad. No puedo transformar la realidad, es la conclusión, ¿no? Entonces, ¿cuáles serían las premisas? La de partir. Bueno, yo en lo personal puse partiendo de que no soy libre y esa es la primera. La segunda puse, pues además, si no soy libre no puedo actuar. Y la tercera es, si no puedo actuar, no puedo transformar la realidad. Exacto. Bueno, ya en la formalización le quitamos el partiendo de qué, ¿no? Que es un indicador de premisa y el pues además. Pero sí, sería no soy libre, si no soy libre no puedo actuar y si no puedo actuar no puedo transformar la realidad. Conclusión, no puedo transformar la realidad, ¿no? A la cuarta, ya es la que vamos a ver ahora. No, es la quinta la que vamos a ver. Entonces vamos a ver la cuarta. Si el determinismo es verdad, entonces si ocurrió el pasado, entonces solo hay una historia futura posible. Si solo hay una historia futura posible, entonces no hay opciones abiertas. Si no hay opciones abiertas, no soy libre. Concluyo que no soy libre, pues además de lo anterior, es verdad tanto que ocurrió el pasado como que el determinismo es verdad. ¿Cuál es la conclusión ahí? Bueno, yo puse que no es libre y lo que dice después de que es verdad que ocurrió el pasado, como que el determinismo es verdad. O sea, puse no soy libre, condicional y esas dos. Pero... No soy libre. Exacto. Sí, más bien solo es esa, no soy libre. O sea, este es un argumento que tiene la conclusión en medio, ¿no? Es decir, en el medio, texto, exactamente. En el texto la conclusión es no soy libre. Y además de lo anterior, bueno, y el pues es un indicador de premisa, ¿no? Pues, o sea, cuando te dicen, sucedió esto, pues, pasó esto otro, te están diciendo, como explicando, ¿no? Sucedió esto a razón de o por la razón de tal, ¿no? Entonces, el pues ahí indica premisas. Entonces, el argumento sería, primera premisa, si el determinismo es verdad, entonces, si ocurrió el pasado, entonces solo hay una historia futura posible. Ahí hay dos condicionales. Segunda premisa, si solo hay una historia futura posible, entonces no hay opciones abiertas. Tercera premisa, si no hay opciones abiertas, no soy libre. Cuarta premisa, es verdad tanto que,
Cuarta premisa solo sería, ocurrió el pasado y el determinismo es verdad. Y conclusión, no soy libre, ¿vale? Ese sería el argumento. Bueno, entonces ya, vamos a ver el quinto y pasamos a lo que sigue. Entonces, si el determinismo es compatible con que haya libertad, bueno, aquí entonces conclusión, nos dice el por lo tanto, sería esta. Si el indeterminismo y el indeterminismo son verdaderos, mi vida tiene sentido. Premisa, si el determinismo es compatible con que haya libertad y si el indeterminismo también es compatible con que haya libertad, entonces hay libertad, sería primera premisa. Y si hay libertad, entonces mi vida tiene sentido. Segunda premisa, ¿vale? Entonces, pues así va. Conclusión, ya la vimos. Entonces, solo voy a poner la formalización en el pizarrón. Bueno, entonces, proposición. Vamos a ponerla como con las letras obvias. Entonces, determinismo. D, el determinismo es compatible con la libertad. Y indeterminismo también es compatible, o bueno, el indeterminismo también es compatible con la libertad. Entonces hay libertad. Bueno, entonces H, hay libertad. Si hay libertad, entonces, vamos a los controles, mi vida tiene sentido. Por lo tanto, si o el determinismo o el indeterminismo son verdaderos, mi vida tiene sentido. Bueno, esas ya las tenemos. Ahora solo hay que formalizarlo, ¿no? Entonces... Profe, yo ahí sí. tengo una duda, porque, Ajá. bueno, a mí por lo menos me pareció que la premisa de el determinismo es compatible con la libertad no es lo mismo que decir que el indeterminismo es compatible, es verdadero. O sea, entonces yo lo puse como otra premisa porque, no sé, no me parece que sea lo mismo. ¿No? El Perdón, determinismo es compatible con la tienes toda la libertad. razón. Sí, tienes toda la razón. No lo leí completamente. Sí, gracias. Sí, es verdad. Tienes toda la razón. Déjame, de hecho, escribirlos. Totalmente. Sí. Vamos a poner Pero esos vendrían siendo como premisas implícitas, ¿no? ¿Cuáles? Me refiero a que, como decía el compañero, son dos proposiciones diferentes las de que es compatible con la realidad y que sean verdaderos tanto el indeterminismo como el determinismo. Pero Sí. la veracidad de estos no se bueno, en cuestión de la parte en donde dice que es verdad, el determinismo es verdadero, no viene dentro del argumento. Entonces se podría contar como una premisa implícita o algo así. Vamos a verlo. Vamos a verlo. Ahorita igual y sale. A ver, entonces, pero sí vamos a considerarlo y ahorita me dices en dónde. Entonces vamos a ver. Fíjense, entonces el argumento dice, si el determinismo es compatible con que haya libertad, entonces tendríamos D, ¿no? Si el determinismo es compatible con que haya libertad y si el indeterminismo también es compatible con que haya libertad, entonces D y I, perdón, I o D e I, entonces hay libertad, ¿no? Entonces tendríamos, si suceden estas dos cosas, entonces hay libertad, H, ¿no? Segunda premisa, si hay libertad, entonces mi vida tiene sentido. Entonces, si hay libertad, entonces mi vida tiene sentido. Tercera premisa. No, ya, conclusión. Por lo tanto, si o el determinismo o el indeterminismo son verdaderos, mi vida tiene sentido. Entonces, si P o Q, entonces mi vida tiene sentido. Ahora bien, sí, como decía el compañero hace unos momentos, ahí no hay, explícitamente al menos no está en ningún punto, antes de la conclusión no están las premisas o sea, no aparecen, perdón, las proposiciones, no aparecen de que el determinismo debe ser, el determinismo es verdad o el indeterminismo es verdad. Y también en el chat sugieren, debe haber una tercera premisa.
Pero ahora la pregunta es, ¿cómo lo justificaríamos? ¿Por qué diríamos que hay una premisa oculta? Entiendo, o sea, creo que lo que están haciendo y que es muy sano, muy razonable, es utilizar lo que se conoce como el principio de caridad y que está explicado en el primer capítulo del libro, que es la idea de interpretar a lo que te dice un interlocutor de la forma que sea lo más razonable posible, ¿no? Es decir, no suponer de entrada que el interlocutor pues está diciendo tonterías, ¿no? Básicamente. Ajá, pero justo me parece que el hecho de que no aparezcan antes en el argumento hace que sea inválido. Bueno, a mí me salió inválido. Entonces, me parece que es justo por eso. Sí, en efecto. Ahora la pregunta es si tiene sentido ponerlas como implícitas, ¿no? Y de nuevo podríamos decir, bueno, es que por el principio de caridad debemos suponer que hay premisas implícitas, pero, pero no necesariamente, ¿no? No se menciona en ningún momento antes que sean verdaderos, ¿no? E incluso si dijéramos, ambas son verdaderas, o sea, fíjense, si pusiéramos, que no lo vamos a hacer, pero si pusiéramos aquí P y Q, esto de todos modos no haría válido al argumento, ¿no? Déjame ver, según yo... Sí, no haría válido al argumento, ¿no? Aparte, creo que, o sea, si lo viéramos como a la hora de formalizarlo de un sentido perspicuo, no podríamos solo ignorar, ¿no? Que dice ahí que el determinismo es, si el determinismo es verdadero y el indeterminismo es verdadero. O sea, como que tenemos que incluirlas. No podemos, o sea, por mucho que le demos como esto de la caridad, pues está ahí, ¿no? Está en el argumento. Sí, bueno, en este caso no está en el argumento, ¿no? Es decir, no aparece en estas proposiciones. Para mayor simplificación. Es que preguntan en el chat, pero es para mayor simplificación, pero ¿cómo lo simplifica, no? Sí, no aparecen esas proposiciones, como que ahí no hay razón. O sea, lo que voy es, no veo razón para suponer que hay esas premisas ocultas, ¿no? De si el determinismo perdón, que el determinismo sea verdadero y el indeterminismo sea verdadero, ¿no? Sí, no veo, o sea, es eso, ¿no? Que no veo razones para pensar que están ocultas, implícitas, pues. Pero de todos modos, digo, ahorita vemos qué pasaría si las ponemos y les digo, sigue siendo inválido. Bueno, vamos a ver por qué es inválido. Vamos a hacer la prueba de asignaciones. Premisas verdaderas, conclusión falsa. Como siempre, ponemos el valor de verdad en la conectiva principal correspondiente. Y decimos, bueno, ¿qué se necesita para que tengamos un condicional verdadero? Pues pueden pasar tres cosas. Hay tres renglones en la tabla donde el condicional es verdad, pero solo uno donde el condicional es falso. Entonces, ¿en qué renglón es ese? Cuando tenemos premisas verdaderas, conclusión falsa, ¿no? Solo hay una posibilidad. Muy bien, entonces M debe ser falso, lo tenemos aquí. Ok, pero eso ya nos dice más información, ¿no? Si tenemos un condicional verdadero con consecuente falso, ¿qué puede ser el antecedente? Pues puede ser, perdón, tiene que ser falso, ¿no? Porque si fuera verdadero, el condicional entero sería falso. Entonces, H debe ser falso, H debe ser falso. Y entonces ya tenemos igual aquí lo mismo, tenemos un condicional verdadero con un consecuente falso. Eso significa que este tiene que ser falso, ¿no? Pero una conjunción puede ser falsa de tres maneras, ¿no? Ambas falsas, una verdadera, otra falsa, una falsa y la otra verdadera. Entonces aquí ya no tenemos más información que nos ayude a determinar las otras posibilidades. P o Q, tampoco tenemos información porque también pueden ser tres posibilidades, ¿no? Entonces ya no hay nada que nos obligue a hacer nada más y no hay una asignación, perdón, no hay contradicción en la asignación, entonces, o sea, no tenemos que asignarle dos valores a la misma fórmula, entonces no pasa nada, ¿no? No es contradictorio, por lo tanto el argumento es inválido, ¿no? Bueno, supongamos que agregáramos la premisa implícita, que sería 3. P y Q, ¿no? El determinismo es verdadero y el indeterminismo es verdadero. Entonces, verdadero significa que ambas tienen que ser verdaderas y de todos modos ambas serían verdaderas aquí.
y sigue sin haber contradicción, ¿no? Entonces, de cualquier forma, el argumento es inválido, ¿no? Aún con la premisa oculta. Que yo creo que no la hay, pero, pero eso, ¿no? A ver, comentarios en el chat. Bueno, me siento mejor. Bueno, si quieren, no sé, quieren ver uno de interpretación, la verdad es que es básicamente lo mismo, pero si hay alguno que les parezca particularmente interesante y o problemático, lo vemos. ¿Qué opinan? A ver, ¿cuál quieren ver? Creo que la compañera al inicio quería ver uno, pero Sí, sí, no sé si sí. tenías uno. ¿Cuál? Déjame ponerla ahora el libro. Ajá. La verdad, el que más se me complicó fue el primero, creo. El primero, ok. P sí, solo sin negación de S, S o T, P y Q, T. Ok. ¿Qué te salió? Es que la cosa es que, o sea, para mí el argumento no tenía sentido, por más que intenté ponerle diferentes, pues diferentes acciones, o sea, yo no le encontré un buen sentido, pero me salió válido. Sí, eso es S o T. 3, P y Q. Y conclusión, T. Bueno, vamos a primero a demostrar su validez o invalidez mediante método de asignaciones. Entonces, como siempre, premisas verdaderas, conclusión falsa. Copiamos a la proposición en cuestión, entonces T debe ser falsa. Copiamos directamente a donde aparezca T, que es aquí. T debe ser falsa, ¿vale? Bueno, bicondicional verdadero puede ser de dos formas. Entonces, no empezamos por acá. Disyunción verdadera, conjunción verdadera. Bueno, aquí disyunción verdadera con T falsa, ya sabemos que S tiene que ser verdad, ¿no? S tiene que ser verdad. Copiamos en donde aparece S, S tiene que ser verdad. ¿Por qué? Porque si S fuera falsedad, la otra posible opción, y T es falsa, pues las dos serían falsas y la disyunción tendría que ser falsa, ¿no? Entonces, Profe, S tiene que ser verdad. Ajá. pero para este ejercicio teníamos que hacerlo del condicional asociado. Ay, no. No, ya vimos mucho. Es que lo que me va a aflojar es que vas a tener que hacer toda la tabla. ¿Quieren revisar el condicional asociado? La verdad, yo preferiría revisar asignaciones. No, si no pues así, yo creo que pues, sea como sea, tiene que salir el mismo resultado en ambos, ¿no? Exacto, y la verdad siento que es más difícil asignaciones y por lo tanto vale más la pena practicar asignaciones porque el condicional asociado es pues, más sencillo, según yo. O sea, digamos, el condicional asociado sería este, nada más voy a poner el condicional, sería P sí, solo sí, negación de S, conjunción S o T, otra vez una conjunción, P y Q, otra y otros corchetes, y finalmente condicional, bueno, ya ni me ocupa, no, sí, T, ¿no? Ese sería el condicional asociado, obviamente esta es la conectiva principal, condicional, y tiene que salir tautológico, ¿no? Bueno, vamos a ver por qué, porque de hecho es válido, ¿no? Entonces, bueno, dijimos B, S es B, entonces copio donde está S, y resulta que si S es B, pues la negación tiene que ser falsa, ¿no? Y tenemos un bicondicional verdadero con uno de los dos lados falso. Significa que el otro también tiene que ser falso, porque si es verdadero, tienen que tener el mismo valor de verdad. Uno es falso, pues el otro tiene que ser falso igual. ¿Vale? P y Q sabemos que es verdad. La conjunción, entonces ambas deben ser verdaderas. Pero fíjense, P falsa, P verdadera, ¿no? Contradicción, por lo tanto, el argumento es válido. ¡Tarán! ¿Sí? Ahora, sobre la interpretación, que creo que era lo problemático aquí. Dejen su like para un segundo video explicando el condicional asociado. Exacto. Sí, para que tenga muchas vistas, 5 minutos de, hey, me faltó explicar el condicional asociado. Vamos a hacerlo en este video para tener más vistas.
Bueno, en fin, sí, si quieren lo pongo en el grupo, el condicional asociado. La verdad es que ahorita siento que perderíamos mucho tiempo y no te... A menos que alguien tenga alguna duda particular, eso sí, con el condicional asociado. Pero el enfoque más bien era como con la interpretación, vamos a ver eso. Entonces, 1 debe ser un bicondicional, ¿no? P sí, solo sí, no S. Bueno, vamos a asignarle proposiciones a las letras, ¿no? A las variables. Entonces, P, S, T y Q, ¿no? Son todas las letras. Son 4, entonces 2 a la n, ¿cuánto nos va a dar? 2 por 2, 4, por 2, 8, por 2, 16. No está mal. Bueno, en fin, vamos a ponerle proposiciones a estas. ¿Qué será? Concluyes que T, S o T. A ver, ¿quién puso un argumento que suene como coherente en lenguaje natural y que nos lo quiera compartir? Porque yo ahorita no se me ocurre. Mientras sigo pensando. A ver, alguien en el chat nos va a salvar el día. Por cierto, ahora la tableta ya está funcionando mejor, como que... yo pongo cosas bien random. Pensé que nos ibas a salvar el día. A ver. Yo tengo una, profe. A ver, dale. A ¿Cómo se ver, lee? a ver si le va. Ajá. Pues dice, premisa 1. Te daré el divorcio siempre y cuando no te lleves a los niños. Ajá. Entonces, vamos a la 2. Dice, llévate a los niños o prueba que te fui infiel. Ajá. Entonces, la 3 es, te daré el divorcio y ya no te amo más. Ok. Y la conclusión es, probaste que te fui infiel. Sí, sí, sí. Bueno, tendría unos pequeños detalles. Perdón, ¿no? Al hacer esto hay que ser muy detallados. Entonces, en 2, el único pequeño detalle sería que 2, como lo leíste, tiene mandatos. Llévate a los niños o prueba que soy infiel. Son imperativos. Entonces, de nuevo, bajo la teoría estándar que estamos poniendo aquí, no expresan proposiciones, pero eso es muy sencillo de arreglar porque solamente ponemos o bien te llevas a los niños o bien pruebas que soy infiel y ya está, ¿no? Conclusión, probaste que es bueno, pruebas que soy infiel, ¿no? Y ya está. Pero sí, todo bien. Ese ejemplo me parece bueno. No sé si F por los imperativos. No sé si tengan dudas. Me parece claro el ejemplo, no sé. Digo, de nuevo, les digo, si en el examen o en los ejercicios ponen proposiciones que no hagan mucho sentido, ¿no? Está bien. Claro, la idea es que los ejercicios de interpretación ayuden a practicar esto, la habilidad de pasar del lenguaje formal al natural, pero, digo, puede ser que, como ahorita me pasó a mí, no encontremos un argumento que suene como razonable o como muy natural, ¿no? Y también tiene sentido porque, pues, esto ya está como muy recortado, la estructura lógica del argumento ya tiene un sí, solo sí, una distinción, que no es precisamente el aspecto más expresivo del lenguaje natural, digamos, ¿no? Entonces es normal que a veces suene medio como a robot. Y no importa, lo único que quiero ver es que saben hacer esto, como asignar proposiciones, aquí poner en P una proposición simple, ¿no? Atómica, en T, etcétera. Y ya teniendo eso, ponerlo, ver que lo ponen en la estructura lógica, ¿no? Que saben poner el sí, solo sí, el no, en el lenguaje natural. Y por supuesto, demostrar validez. ¿Sí? Entonces, sí, es un poco, nada más rápido, es un poco como en los ejercicios de aritmética que te daban ejercicios del tipo, si Juanito tiene 20 naranjas y 50 sandías, y tú decías como, güey, pero nadie tiene 50 sandías a menos que tenga una tienda en la central de abastos, ¿no? Entonces, claro, la excusa ahí es, bueno, pero lo que queremos es que practiques tus habilidades para sumar 50 más 2, ¿no? Entonces, no importa el ejemplo tanto de, bueno, Juanito tiene 50 sandías, ¿cuándo, no? Es un poco la misma situación, ¿no? Como lo importante es practicar las habilidades para que después ya las puedas aplicar en el mundo. Y a veces van a haber ejercicios que sean como, güey, pero eso nunca pasa, ¿no? Y ya, es normal y no pasa nada. Entonces, sí, está bien si ponen cosas que al final suenan medio raras. Intenten poner cosas más intuitivas, más comunes, pero no es obligatorio y si se dan por vencidos, como yo lo hice después de 30 segundos,
no pasa nada, ¿no? A ver, ¿quién estaba comentando algo? Yo, Ajá. quiero ver si podemos checar la segunda porque, o sea, a mí se me hace súper lógica porque es S entonces Q, Q por lo tanto S. Y me salió contingencia. Entonces Sí, no por sé supuesto. qué hice mal. A ver, Ay, es entonces Q2. Ah, por tu casa también pasa el gas, por mi casa también. pero No, no pasa nada, pues es normal. Ni modo que de repente el mundo se acabe cuando uno está tomando clases de lógica. Sí, hace rato también estaba pasando por aquí, de hecho, la basura, ya ni me acuerdo qué era. Digo, ya no nos falta que pase el de los tamales y... Ah, y creo que sí ha pasado. Bueno, en fin. Ok, entonces vamos a checar ese. Es entonces Q, entonces, por lo tanto, S, ¿no? Y vamos a hacer una asignación de valores para hacerlo rápido, ¿no? Entonces, premisas verdaderas, conclusión falsa, como siempre. Entonces, S debe ser falsa, lo copiamos. Entonces, tenemos condicional con condicional verdadero con antecedente falso. Entonces, eso puede ser tanto verdad como falsedad acá, ¿no? Pero ya sabemos por dos que Q es verdadero. Por lo tanto, aquí Q debe ser verdadero. Y ya no hay más, ¿no? Se acabó. O sea, vamos a hacerlo otra vez, fíjense. Fue muy rápido, pero espero que lo siguiente ayude. Entonces, premisas verdaderas, conclusión falsa, como siempre. Copio falsedad aquí porque es una proposición atómica. Copio falsedad aquí, ya está, ¿no? Ahora bien, la primera premisa tiene que ser verdadera, la segunda premisa tiene que ser verdadera. Entonces ya sé que Q es verdadera, la copio. ¿Esto es consistente? ¿Condicional verdadero con antecedente falso y consecuente verdadero? Sí, sí es consistente. Eso es una manera en que el condicional es verdadero. Antecedente verdadero, falso, consecuente verdadero. Es consistente porque nunca le asigné dos valores distintos a las letras, ¿no? Y ya, eso muestra que el argumento es inválido. Y sí, si le hicieron el condicional asociado, va a haber un renglón en donde, al menos uno, en donde el condicional sea falso. Ese renglón, o uno de esos, va a ser este, en donde Q sea verdadera y S sea falsa. Ay, perdón. De hecho, fíjense, si le hacemos el condicional asociado, va a ser este, ¿no? S entonces Q con función Q condicional S, ¿no? Si ponemos los valores de verdad, ay, perdón, ok, si le ponemos los valores de verdad, perdón, y consideramos esta asignación donde S es falsa y Q es verdadera, este va a ser uno de los renglones de la tabla, ¿están de acuerdo? S es falsa y Q es verdadera. Bueno, entonces en ese renglón, si S entonces Q, con S falsa y Q verdadera, debe ser verdadera. Verdad y verdad me da verdad aquí. Verdad y falsedad me da falsedad en el condicional. Entonces, este es un renglón donde el condicional asociado va a ser falso. Y como tiene al menos ese renglón, probablemente haya más, pero al menos ese, quizá no, con al menos ese, ya se muestra la invalidez del argumento. ¿Significa esto que esa estructura es inválida? Sí. Esa estructura es inválida, voy a poner aquí así, inválida, y se conoce como la falacia de afirmación del consecuente. De hecho, es una falacia formal bien conocida, que si tú tienes un condicional A, entonces B y dices B, por lo tanto A, eso es lógicamente inválido. ¿Por qué? Porque el consecuente solo es una condición necesaria, pero no suficiente para el antecedente. Es decir, con el mero consecuente de un condicional, tú de ahí no puedes inferir válidamente que el antecedente también es verdad, ¿no? Porque el consecuente solo es necesario, pero no suficiente. Es decir, el consecuente se tiene que dar para que se dé el antecedente. No es lo mismo que decir, si el consecuente se da el antecedente, ¿no? Es distinto. Entonces, es inválido. Ahora bien, en algunos argumentos, de hecho, en argumentos probabilísticos, este tipo de razonamiento, un razonamiento parecido, no es que sea válido, o sea, esto es lógicamente inválido y ya está. ¿Qué significa? Que no es una verdad lógica. Es decir, no en todo caso lógicamente posible en que las premisas sean verdad, la conclusión va a ser verdad.
Es decir, si las premisas son verdaderas, no es necesario que la conclusión sea verdadera. Pero en los argumentos probabilísticos, que esto probablemente no lleguemos a eso este semestre, tristemente, por el repaso que nos ha tomado más tiempo, pero en los argumentos probabilísticos hay un cierto tipo de argumento probabilístico parecido, ¿no? Puede ser un argumento abductivo o puede ser lo que se conoce como, por el principio de verosimilitud, que es otra cosa, en estadística puede ser en probabilidad aplicada, ¿no? Hay un tipo de razonamiento así que es confiable, no válido, confiable. Confiable es el análogo de la validez en el ámbito probabilístico, ¿ok? Pero sí, les digo, esto lógicamente es inválido, pero esta intuición que tenemos de que puede ser un argumento bueno se recupera cuando hacemos argumentos probabilísticos, no deductivos. ¿Ok? A ver, ¿sí me ibas a decir algo? Sí, es que, o sea, entonces, no importa qué tan lógico suene la interpretación. No. Sí, hay muchos argumentos que quizá como al oído no entrenado suenan buenos, pero son lógicamente inválidos. Y este puede ser uno de esos casos. Y hay muchos argumentos, si quieren ver más de lo que voy a decir, chequen la subsección, que ya la pasamos antes, pero no la revisamos porque no es esencial. Chequen la subsección llamada las paradojas, así con comillas, del condicional material. Ahí se dan varias tautologías, que por supuesto corresponden también a ciertos argumentos válidos. Si el condicional lo tomamos como un por lo tanto y en vez de tener una sola fórmula tuviéramos pues, premisas y conclusiones, que son tautologías, ¿no? Con el condicional. Yo no diría, pero eso no suena pues lógico, pero lo es lógicamente válido, ¿no? Es tautológico. ¿Y por qué? Porque el condicional material es un poco contraintuitivo, no es muy intuitivo, no es muy apegado al sentido común. Y este caso, la afirmación del consecuente, por eso incluso tiene su nombre, la afirmación del consecuente, porque es un razonamiento bastante común, pero lógicamente inválido, les digo. Entonces sí, que al sentido común o como que al oído no entrenado suene como lógico, no significa nada, por eso necesitamos métodos mecánicos, ¿no? Y que nos explican por qué no es válido, ¿no? Y no es válido porque, de nuevo, el consecuente de un condicional es condición necesaria, pero no suficiente. En el sentido técnico el condicional puede ser verdadero con el consecuente falso, perdón, verdadero y el antecedente falso. ¿Ok? ¿Sí? ¿Dudas o comentarios? No, ya todo bien, gracias. Órale. Bueno, pues hay unas limitaciones del método de asignación de valores que léanselas, pero vamos a pasar al siguiente tema, que es métodos demostrativos. Entonces, eso lo leyeron. Hay diferentes tipos de métodos demostrativos, la axiomática y las reglas de cálculo de secuentes son de estos tipos, pero nosotros nos vamos a enfocar, como es usual, en los cursos de lógica de la facultad, en la deducción natural, pero en los cursos obligatorios, en la deducción natural, ¿no? Entonces, se le llama así porque, como dice aquí, ¿no? Es el método deductivo que más pretende acercarse a la manera en la que razonamos naturalmente, que es partiendo de ciertas premisas y utilizando argumentos, llegamos a una conclusión. Perdón, no le estoy compartiendo mi pantalla. Sí, entonces, otra vez. La deducción natural es el método deductivo que más pretende acercarse a la manera en que razonamos naturalmente, que es partiendo de ciertas premisas y utilizando argumentos llegamos a una conclusión. No utiliza axiomas. Si quieren saber qué es axiomas, lean la subsección anterior. Ahorita no lo vamos a tratar. Sí, varias reglas de transformación. ¿Qué son las reglas de transformación? Pues, como dice aquí, son estructuras de argumentos lógicamente válidos. Suelen suponer que partimos de ciertas premisas con cierta estructura y que nuestro objetivo es llegar a una conclusión, ¿no? Bueno, lo que sí es parte del sistema de deducción natural son los esquemas, formas o estructuras, que son las reglas del sistema, ¿no? Es una estructura, una regla de transformación es un esquema, una estructura, una forma de argumento válido.
Esto quiere decir que cualquier argumento que tenga esa estructura será un argumento válido. Y como de hecho, al concatenar argumentos válidos, es decir, poner uno después del otro usando la conclusión de uno como parte de las premisas del siguiente, al hacer eso siempre tenemos un argumento válido. Usar una regla de transformación después de otra para inferir la conclusión de las premisas va a resultar en un argumento válido, si lo hacemos bien. Bueno, entonces existen varias clasificaciones de las reglas, vamos a ver, pero vamos a empezar con la estructura de una demostración. Nos vamos a tener premisas y conclusión. Pero bueno, vamos a ver estructura de demostración. Entonces, una demostración de validez utilizando la deducción natural en la lógica de orden cero clásica va a tener siempre la misma estructura. Primero vamos a tener las n premisas numeradas y listadas verticalmente y después una línea que inicia con el símbolo de por lo tanto, que indica que sigue la conclusión, ¿no? Es decir, va a tener la forma estándar que hemos visto antes, pero ya formalizada. Abajo de la conclusión vamos a tener las conclusiones intermedias a partir de las premisas usando las reglas. Entonces, cada una de esas líneas de abajo van a ser o bien una premisa repetida o bien una fórmula que se sigue de las premisas o de las conclusiones intermedias anteriores. A su derecha vamos a poner cuáles son las reglas que se usaron y a qué línea se aplicó esta regla. Si la última línea es idéntica a la conclusión del argumento, hemos demostrado la validez lógica del argumento. ¿Sí? Entonces, a diferencia de los métodos semánticos, el de condicional asociado y el de asignaciones, con la deducción natural, estrictamente hablando, no podemos demostrar la invalidez. ¿Sí? No hay reglas de deducción natural para demostrar invalidez. Todas las reglas de deducción natural son reglas para demostrar validez. ¿Sí? Si no hemos demostrado con las reglas que el argumento es válido, no se sigue de ahí que el argumento sea inválido, porque quizá no hemos considerado todas las reglas o no las hemos aplicado bien. ¿Sí? Entonces, la deducción natural no es para demostrar invalidez, como si nos permitían hacerlo los métodos del condicional y de asignaciones, solo es para demostrar validez. ¿Sí? Bueno, entonces vamos a ver este ejemplo. Tenemos, si se fijan, tenemos, ¿dónde está? Aquí. Una premisa y la conclusión. Siempre vamos a tener una sola conclusión. Las siguientes líneas, 2 y 3, son líneas, fórmulas, esta, por ejemplo, que se siguen de las premisas, en este caso solo es una premisa, a partir de la aplicación de una regla. Este es el nombre de una regla que ahora vamos a ver. Y después nos dice el número de línea a la que se aplicó, ¿no? A la línea 1. Entonces, 2, que es esta fórmula, es el resultado de aplicar la regla E conjunción a la línea 1, ¿ok? Y 3, que es esta fórmula Q, es el resultado de aplicar la misma regla E conjunción a la línea 2, ¿ok? Eso es, y ya, como llegamos a la, como 3, si se fijan 3 es la misma fórmula que la conclusión, ya con eso, si lo hicimos bien, hemos demostrado la validez de este argumento, ¿sí? Y así, esa es la estructura de toda demostración con las reglas que vamos a ver, con las reglas de la deducción natural. Siempre va a ser premisas, conclusión, y en cada línea, después de la conclusión, es una línea que se sigue de las anteriores, ya sea de las premisas, ya sea de las líneas anteriores sí, que están arriba de esa, por las reglas, ¿sí? ¿Ok? Y ya, entonces, ¿qué es la regla E conjunción? Ahorita la vamos a ver. Pero bueno, este argumento demuestra la validez del argumento cuya única premisa es la línea 1 que tiene la conclusión Q. Bueno, esto ya lo expliqué. Sustitución uniforme también es muy importante. Entonces voy a leer tantito. Como las reglas que vamos a usar son esquemas de argumentos válidos, o sea, estructuras o formas de esos argumentos, piensen en un molde y sus galletas, ¿no? Lo que vamos a ver, las reglas que vamos a ver son moldes, ¿ok? Donde tú puedes poner argumentos más concretos, lo que sería la masa, lo que rellena la estructura, por decirlo así, ¿no? Pueden ser proposiciones expresadas en lenguaje natural o simplemente variables proposicionales, ¿ok? Pero eso es, las reglas son estructuras de argumentos. Entonces, como pasa eso, como las reglas son estructuras de argumentos, necesitamos una manera de traducirlas a argumentos concretos formalizados en la lógica proposicional. Y eso es lo que nos da la sustitución uniforme. Bueno, cada una de las reglas que vamos a ver está escrita con metavariables. Es decir, con variables que representan fórmulas de la lógica de orden cero. Perdón. Como ya sean atómicas como moleculares. ¿Ok? Entonces vamos a ver ejemplo.
Esta es una parte de la regla de la eliminación de la conjunción. Es una parte porque ahorita vamos a ver, falta el otro lado, por decirlo así. Pero entonces, ¿qué es lo que nos dice? Nos dice esto, ¿no? Son metavariables, por eso tenemos A y B, ¿no? En mayúsculas, porque son metavariables. Recuerden, una metavariable es una variable que puede ser una fórmula entera. Pero nos dice lo siguiente, si tú tienes una conjunción, puedes inferir válidamente el conjunto de la izquierda, ¿ok? La otra parte de la regla, pues puedes inferir válidamente el conjunto de la derecha, ¿no? Y ya. Entonces nos dice eso. Si tienes una fórmula cuya conectiva principal es la conjunción, es lógicamente válido inferir el conjunto de la izquierda. Cualquier argumento con esta forma va a ser válido, como podemos confirmar fácilmente mediante cualquiera de los métodos semánticos. Pues sí, es muy sencillo, ¿no? Asignaciones, verdadera, premisa, falsa, conclusión. Si A es falsa, pues A debe ser falsa acá. Pero dijimos que la conjunción era verdadera. Con un conjunto que sea falso, la conjunción debería ser falsa, ¿no? Y ahí está la incoherencia. Otra forma de verlo es conjunción verdadera, pues ambas tienen que ser, ambas tienen que ser verdaderas, ¿no? Para que la conjunción sea verdadera. Eso significaría que A tendría que ser verdadera, pero ya habíamos dicho que era falsa. La incoherencia, ¿no? Entonces, esta regla es válida. Y de hecho, eso lo vamos a ver en todas las reglas son válidas, ¿no? Por lo tanto, el sistema es correcto, en un sentido que veremos después. Bueno, esta regla está escrita con metavariables. Está escrita con metavariables porque no nos habla de un argumento específico, sino de un conjunto de argumentos, de todos aquellos que tengan esa estructura especificada. Una conjunción como premisa y el conjunto de la izquierda como conclusión. La regla nos dice entonces que todo argumento con esa estructura va a ser válido. Por ejemplo, estos dos argumentos, ¿no? Consideren este. Premisa, Q y R, conclusión Q. Tiene esa forma, ¿por qué? Porque tiene la forma de una premisa de conjunción, que aquí es Q y R, o sea, es A y B, y una conclusión del conjunto de la izquierda, A, que en este caso es Q. ¿Lo ven? Entonces, tiene la misma forma que la regla y por lo tanto es válido. Ahora vean este segundo. Tiene la misma forma de A, conjunción, B, por lo tanto A. Pues sí, porque tenemos dos conjuntos, A, conjunción B, y como conclusión, si se fijan, tenemos la misma fórmula que es A. Si P, entonces S. Entonces, tiene la misma fórmula que la regla, por lo tanto, también es un argumento válido. Sucede aquí que a A la interpretamos con una fórmula compleja, si P, entonces S. ¿Está bien? No importa. El punto es que la conectiva principal de la premisa es una conjunción y que la conclusión es el conjunto de la izquierda. ¿Sí? Entonces, eso nos habla de la validez de este argumento. Nos dice que el argumento es válido. ¿Ok? Encontramos la misma estructura. Lo que hemos hecho es utilizar la sustitución uniforme. A partir de la regla escrita con metavariables, hemos hecho las siguientes sustituciones. Bueno, pues ya les dije, ¿no? Lo puse con lapicito. Ambas sustituciones son uniformes porque una vez que sustituimos a A por una fórmula, es decir, fíjense. Vamos a considerar el segundo. Tenemos primera premisa, A, conjunción, B. Es uniforme porque una vez que sustituimos a A por una fórmula, A sigue valiendo esa fórmula abajo, ¿no? Sigue teniendo esa estructura, entonces, A, conjunción B, A. Es uniforme porque una vez, no, lo que significa que sea sustitución uniforme es una vez que ya sustituimos a A por P, entonces S, lo hacemos abajo, ¿no? Es uniforme, siempre la misma letra. Por eso, eso se requiere para la validez, ¿no? Son uniformes porque una vez que sustituimos a por una fórmula, lo seguimos haciendo en la conclusión. Esto nos asegura que el argumento preserve la estructura de la regla. Esto es muy importante. Pero, ya habiendo realizado la inferencia, descargamos o reiniciamos esa sustitución. Podemos volver a usar la regla, pero ahora sustituyéndola por otras fórmulas. Por ejemplo, veamos este argumento, ¿no? Pues tenemos R y T. Segunda premisa,
T y S, y Q o P, ¿no? R y T, pues obviamente tienen la forma A y B, y la segunda premisa también tiene la forma A y B. ¿Qué sucede? Que aquí A es R y B es T, ¿no? Y abajo es distinto, abajo es distinto porque T y S es A y Q o P es B, ¿no? Entonces seguimos teniendo A y B, pero con valores distintos. ¿Ok? Bueno, conclusión T. Entonces la idea siempre es, tenemos premisas, tenemos una conclusión, y el objetivo siempre es, a partir de tus premisas, usando las reglas, llega a la conclusión. Entonces, ¿cómo podemos hacer eso? Siempre la estrategia es, fíjate qué tienes en tus premisas, fíjate cuál es tu conclusión, y razona hacia atrás, digamos. Viendo qué tienes en tu conclusión, piensa cómo podrías llegar a esa a partir de lo que tienes en tus premisas. Regularmente, la mayoría, bueno, no sé si la mayoría, pero en muchos casos, tu conclusión va a estar contenida dentro de tus premisas. De hecho, sí, a menos que sucedan casos especiales que vamos a ver, pero en la mayoría de los casos, la conclusión va a estar contenida en tus premisas, y tu trabajo para demostrar la validez es quitar todo lo demás con las reglas y quedarte con tu conclusión. Entonces, aquí queremos quedarnos con la conclusión, con T. De hecho, es muy sencillo. Si se fijan, en 1 tenemos A y B. Si me pudiera quedar con perdón, la regla me dice, te puedes quedar con A. Bueno, pero no se puede aquí porque tenemos A conjunción B. Entonces, no, esta regla no me lo permite. No vamos a usar esa. Por ejemplo, en 3, usé la regla para inferir R. Eso sí nos permite, ¿no? Porque tenemos, bueno, ya lo puse A y B. La regla nos permite inferir el de la izquierda. En 4, usé la regla para inferir el de la izquierda, si se fijan, ¿no? Ese sí, aplicada a 2. Tenemos A conjunción B y inferimos A, ¿no? A. Y finalmente en 4, en 5, inferimos a partir de aplicar la regla a 4, inferimos T, ¿no? Sí, porque es el conjunto de la izquierda. Entonces, si fijan aquí tenemos en 4, tenemos A conjunción B. Y en 5 ya tendríamos A solita, que es T, ¿no? Y aquí está lo que les decía. Aquí A y B era toda esta fórmula. Ya en la 4, A y B es solo esta fórmula, ¿sí? Entonces, es eso. Una vez que ya usamos sustitución uniforme para aplicar la regla, podemos, digamos, borrar lo que teníamos, descargar esa interpretación del esquema y hacer una nueva interpretación. Entonces, otra vez. Aquí tenemos A y B, ¿no? Este es A, este es B, ¿no? A conjunción B. Utilizamos la regla, de aquí inferimos A, que está acá. Este es A, bueno, lo voy a poner aquí mismo. A y B. Utilizamos la regla e inferimos A. Y ya, descargo mi interpretación de las metavariables. Ahora, esta, si se fijan, otra vez tiene la forma A y B, donde A ahora es T y S es B. Y entonces utilizo la misma regla para inferir A. En este caso, T. Y ya. ¿Sí? ¿Dudas o comentarios? A ver, en el chat. ¿Por qué no se puede poner T por eliminación 1 desde la primera premisa? Porque la regla que tenemos ahorita vamos a ver la otra parte, pero la parte de la regla que tenemos es esta. Entonces, el conjunto que podemos eliminar es el de la izquierda, ¿no? Y aquí, el de la izquierda es R, ¿no? Entonces, aquí tendríamos A y B. Para eliminar, para quedarnos con T, tendríamos que tener esta otra regla. A y B, por lo tanto B. Porque esta T, pues es B, ¿no? Y sí la vamos a tener. De hecho, esta es la otra parte de la eliminación de la conjunción. Pero lo que digo es que hasta ahorita no la tenemos. No la hemos visto en este repaso. Por eso no la usamos. Hubiera sido más fácil usar esa, por supuesto. Esa es la ventaja de tener más reglas. Los argumentos
son más fáciles de demostrar. ¿Ok? Listo. Bueno, entonces reglas, finalmente la otra distinción. Toda regla de inferencia nos da una inferencia válida, es decir, un argumento que en todo posible caso en el que las premisas sean en que sus premisas sean verdaderas, también tendrá conclusión verdadera. Y esta es la regla de inferencia. Una regla de inferencia va a tener esa forma: premisas, conclusión. N premisas, una conclusión. Donde A1 y las demás A's son cada una de las premisas de la regla y C es la conclusión de la regla. Bueno, entonces entre las reglas que veremos encontraremos reglas que tienen 0, 1, 2 o hasta 4 premisas, pero todas tienen una conclusión, ¿no? Pueden tener una premisa, 2 premisas, 4 premisas incluso, dentro de las que vamos a ver. Incluso va a haber una que no tenga premisas, ¿no? Bueno, va a haber un tipo de regla que no tenga premisas y que solo sea la conclusión, y eso va a significar, en todo momento puedes inferir esta conclusión, ¿no? Y esa es la introducción de tautologías, como veremos, pero ya lo vemos. Bueno, entonces esas son las reglas de inferencia. Tienes premisas de 0 a... Pueden ser muchas, pero en las que vamos a ver va a ser de 0 a 4 premisas y una conclusión. Las reglas de equivalencia nos da 2 inferencias válidas, ¿no? Y eso siempre va a ser una premisa y una conclusión, que van a ser equivalentes, de hecho. Pues la primera inferencia válida, o sea, vamos a poner esta notación, vamos a usar 2 líneas, ¿no? Es un bicondicional necesario, de hecho. Corresponde a lo que vimos antes de bicondicional necesario. Pero eso lo veremos después, la correspondencia. Bueno, nos da 2 inferencias válidas. La primera es de abajo hacia arriba, ¿no? Perdón. De abajo hacia arriba, es decir, esta. La segunda es de arriba hacia abajo, es decir, esta. Leyendo a través de las líneas, por así decirlo. Entonces, la primera forma... Perdón, aquí puse 2 siguientes formas y solo puse una. Entonces, eso lo tengo que editar. La primera forma es esta, A doble línea B, y la otra forma es ponerla en la misma línea, así, A doble línea B. Las 2 líneas, de nuevo, nos van a indicar que es de equivalencia. ¿Ok? Entonces, ¿qué nos dice? De nuevo, nos dice A implica lógicamente a B, por un lado, y además B implica lógicamente a A. Igual aquí, A implica lógicamente a B y B implica lógicamente a A. ¿Sí? Entonces, esas son las reglas de equivalencia. Y como dice aquí, nos dice que los argumentos A por lo tanto B y B por lo tanto A son cada uno un argumento válido. Ahora, algo muy importante. Solo con las reglas de equivalencia podemos hacer sustitución uniforme dentro de las fórmulas de un argumento. Con las de inferencia no. Ahorita voy a explicar qué es eso. Bueno, vamos a leer lo que dice aquí. Las reglas de inferencia solo se pueden aplicar a fórmulas cuya conectiva principal sea la conectiva que tiene la regla. Entonces, fíjense. ¿Qué regla de inferencia hemos visto ahora? Esta, conjunción. Eliminación de la conjunción del lado izquierdo, ¿no? Esta es la regla. Nos dice que cuando tienes una premisa, supongamos esta, cuya conectiva principal es la conjunción, puedes eliminar la conjunción y quedarte con el conjunto izquierdo, en este caso P, en un paso posterior, ¿no? Y ya, solo puedes hacerlo cuando la conectiva principal es la conjunción. Solo en ese caso, ¿ok? Eso pasa con las reglas de inferencia, que solo en el caso en que la fórmula que estés considerando tiene la conectiva principal de tu regla, solo en ese caso puedes aplicar la regla. Pero fíjense, con las reglas de equivalencia, dice acá, con las reglas de equivalencia, también podemos hacer esto, pero además podemos aplicarlas a subfórmulas cuya conectiva principal tenga esa conectiva. Al aplicarla a una subfórmula, el resto de la fórmula queda igual. ¿Qué estoy diciendo aquí? Imagínense la siguiente situación. Supónganse que ustedes tienen una premisa de esta forma. Si P, entonces Q y S. ¿No? Supónganse que es la primera premisa de un argumento. Aquí hay más premisas y una conclusión, no importa. Y ustedes dicen, bueno, si yo le aplico en una línea N, después de 1, no sabemos con alguna línea posterior. Si yo le aplico eliminación de la conjunción, esto me va a quedar P, o sea, esta regla que ya vimos que es, si tienes conjunción de A y B, puedes inferir A. Bueno, si yo le aplico esa regla, me va a quedar, si P, entonces S, perdón,
Bueno, no sé cómo pensarían que quedaría. Q solita o S solita. El punto es, bueno, ya le eliminé la conjunción y me quedo con lo demás. No se puede. ¿Por qué no se puede? Porque la conectiva principal aquí es el condicional, ¿sí? Y la conectiva principal de la regla es una conjunción. Entonces, con las reglas de inferencia, solamente puedo aplicarlas a los argumentos cuya conectiva principal sea la de la regla, ¿sí? Perdón, no a los argumentos, a las proposiciones, a las fórmulas, cuya conectiva principal sea la que tiene la regla. Entonces, aquí tendría que tener una conjunción, pero no un condicional, ¿ok? Entonces, esa es la particularidad de las reglas de inferencia. En cambio, supónganse que tengo una premisa de esta forma. Negación de P, disyunción con S, conjunción R o T, ¿no? Tengo una premisa de esta forma y tengo una regla de esta forma, que es de equivalencia. La regla me dice, si tienes una disyunción negada, eso es equivalente con la conjunción de las negaciones. Esta es una regla válida que vamos a ver, que es la regla de De Morgan, una de las versiones del teorema de De Morgan. Bueno, es de equivalencia porque tiene dos líneas. Eso me dice que puedo aplicarla a partes de la fórmula. Entonces, puedo aplicarla a esta parte de la fórmula y dejar todo igual. Todo lo demás, todo lo restante, se queda igual. Entonces, en una línea n, después de 1, la aplico a la fórmula y digo, bueno, ya sé que esta parte es equivalente a lo que dice acá. Entonces, tengo negación de una disyunción, pasa como conjunción de los disyuntos, bueno, de lo que antes eran los disyuntos, pero ya negados. Entonces, pasa como esto. Eso es lo que teníamos antes. Y todo lo demás lo dejo exactamente igual. R disyunción con T. Y ya está. Eso sí es válido. Eso sí se puede hacer y es lógicamente válido. ¿Sí? Porque es una regla de equivalencia. ¿Por qué con las reglas de equivalencia? Porque las reglas de equivalencia me dicen, tienes dos fórmulas que significan lo mismo en el sentido lógico, que tienen necesariamente los mismos valores de verdad siempre, en toda posible situación, ¿no? Las reglas de inferencia no. Las reglas de inferencia me dicen, si tienes esto, entonces necesariamente tienes esto, pero no me dicen, si esto, entonces te regreso. ¿Me explico? Entonces, esa es la diferencia crucial entre reglas de inferencia y de equivalencia. Como las de equivalencia me dan dos inferencias válidas, me permiten sustituir en toda parte de la fórmula. Las de inferencia no. Las de inferencia solamente con la conectiva principal de la fórmula. ¿Ok? Esa es la diferencia esencial entre los dos tipos de reglas. Bueno, aquí explico lo que ya les expliqué. Vamos a ver un par de reglas y lo que sea. Bueno, pero este es una clasificación de las reglas, que es entre inferencia y equivalencia, y les pongo la notación, y se lee así. Si tenemos n premisas y una conclusión, se lee así. La conclusión C se sigue lógicamente las fórmulas A1 a AN, donde AN puede ser desde 0 hasta cualquier número finito. De equivalencia, nos dice esto. A se sigue lógicamente de B y B se sigue lógicamente de A. Y ya está. Bueno, este es el de Morgan que les decía hace rato. Podemos aplicarlas, entonces esto es lo que les decía. Como son reglas de equivalencia, podemos aplicarlas ya sea a toda la fórmula o a una subfórmula también, tanto de abajo hacia arriba como de arriba hacia abajo. Es decir, si tenemos una premisa con esta forma, podemos concluir una con esta forma, y viceversa. Si tenemos una con esta forma, podemos concluir una con esta forma. Y ya está. ¿Dudas o comentarios? Vean este ejemplo en su casa. De hecho, hay que leer estas páginas. Y les digo reglas de introducción y de eliminación. Bueno, de hecho, bueno, antes de las dudas, vamos a ver rápidamente las reglas de introducción y de eliminación de la conjunción y se van a quedar los ejercicios número 28. Leer las páginas que hemos visto hasta ahora, o sea, es decir, de hecho más, no, de hecho sí, hasta las 169 y hacer estos 6 ejercicios. Entonces, ¿cuáles son las reglas de introducción y eliminación?
bueno, de eliminación, como nos dice el nombre, nos eliminan la conjunción porque partimos de premisas con conjunción y llegamos a una conclusión sin conjunción, ¿no? Y está aquí. La primera parte de la eliminación de la conjunción nos dice si tienes una premisa de la forma A y B, puedes concluir una fórmula, puedes concluir el conjunto de la izquierda. Si tienes una conjunción, puedes concluir el conjunto de la derecha. Cualquiera de las dos. A cualquiera de las dos le vamos a llamar así, eliminación de la conjunción. Entonces, por ejemplo, si tenemos P y T, la conclusión es T, pues es muy fácil porque en la línea 2, después de la conclusión, o sea, la tendría que poner aquí, T, aquí, pues solamente pongo T y lo justifico así, eliminación de la conjunción, aquí está el nombre, o la abreviación, aplicado a qué línea? A la línea 1, y ya está, ya acabé, ¿sí? Eliminación de la conjunción aplicado a la línea 1 me da T. Y no necesito poner cuál de las dos. Voy a tomar a las dos como una sola regla, ¿no? Entonces, la eliminación de la conjunción me permite aplicar la regla y a partir de una conjunción inferir cualquiera de los dos disyuntos, pero separados, ¿eh? Si quisieran inferir P, o sea, por ejemplo, en una línea 3 tener P, pues tendría que hacer otra eliminación de la conjunción también aplicada a la línea 1. Se vale, pero separados, ¿vale? Y ya, esa es la eliminación de la conjunción. Nos permite eliminar conjunciones y quedarnos con uno solo de los disyuntos, perdón, de los conjuntos, ya sea el izquierdo o el derecho. Y la introducción de la conjunción también es muy sencilla, solamente es si en algún momento de tu argumento, de tus proposiciones que tienes como premisas, o de tus conclusiones intermedias, las que están después de la conclusión del argumento, tienes A, y si en otro momento tienes B, pues puedes poner conjunción A y B. Entonces, imagínense que tengo este argumento. P y S, conclusión, P y S, 2, T y R, lo que sea, conclusión P y R, y tuviera en las líneas después de la conclusión, que voy a poner acá, P, aquí justificado de cierta forma, 4, R justificado de cierta forma. Bueno, en la línea 5 puedo poner P conjunción R por introducción de la conjunción aplicadas a qué líneas, a la 3 y a la 4, ¿sí? Y la otra parte de la regla me dice lo mismo, pero simplemente poner primero B en lugar de A, ¿sí? Entonces, no importa que aparezcan mucho antes o una después de la otra. El punto es que aparezcan en alguna línea, que estén separadas, ¿no? Que tengas una línea con A y otra línea con B, no importa si una está antes y otra después, por supuesto, no en la conclusión, sino tiene que estar en las premisas o en las premisas intermedias, las que van después de la conclusión. En alguna de esas, si está una acá y en la línea de 1000 millones está la otra, no importa, las puedo poner siempre en conjunción por introducción de la conjunción, ¿vale? Y eso, esa es la regla. Bueno, ya nos vamos. Pues nos vemos el jueves y subo, yo creo que en la tarde o quizás hasta mañana, pero intentaré que sea hoy este video, ¿sale? Cuídense, nos vemos el jueves.